Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos y damos de gracia, tal y como nos mandó nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en el Espíritu Santo, en Él, por todas las cosas que nos das, Señor Dios Todopoderoso, por nuestra comida, por qué vestir, qué comer. Tenemos todo lo que necesitamos y todo es gracias a Dios. Hoy nuevamente me acompaña mi hermano Frank. Nuestro hermano Miguel no pudo estar presente, pero está con nosotros en el Espíritu, en oración, en comunión con nosotros. Y sin, sin la excepción del día de hoy, hermano Frank, otro día de controversia, en el Así sentido de que es. los versículos que se van a leer son controversiales, son bastante, Sí, han mi traído hermano, bastante discusión también bastante aclaratorios, ¿verdad? Porque también. muchas veces se dan una serie de disputas dentro de las congregaciones. Y como siempre hemos dicho, ¿no? O sea, lamentablemente estas cosas no se quedan dentro de las congregaciones. Este tipo de disputas trascienden más allá de las cuatro paredes del local o del templo, como dicen algunos, y llega a aquellas personas que no son creyentes. Y este tipo de disputas, de contiendas, llegan a esas personas que no son creyentes y por tener o por hacerse luego un prejuicio, ¿verdad? Escuchando esos pleitos teológicos, esos pleitos bíblicos que se dan entre algunos hermanos. Muchas personas prefieren apartarse o mantenerse apartados de la iglesia. Pero bueno, hoy damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de conversar un poco sobre estos pasajes y sobre esta carta maravillosa como lo es la carta a los romanos, que ya vamos terminando, solamente faltan dos capítulos, en particular este capítulo 14 y el 15. Ya en el 16 hay cuestiones más detalladas, no tanto doctrinales, pero sí detalladas, que igualmente se pueden sacar ciertas enseñanzas de allí. Y bueno, como decía nuestro hermano yo, hoy no está nuestro hermano Miguel, pero bueno, ahí seguimos adelante, ¿no? Hemos estado a través de esta carta y algunas veces yo no he podido, otras veces el hermano yo no ha podido. En este caso, nuestro hermano Miguel, que se nos ha unido desde el capítulo 10-11, tampoco ha podido estar hoy. Así que son cosas que pasan, ¿no? Y todos lo sabemos, esto es así. Todo el que haya conducido una serie de enseñanzas extensas, sabe que muchas veces se presentan algunos inconvenientes y con nosotros no ha sido la excepción. Pero bueno, hermano John, así que comenzamos. Si quiere usted comenzar leyendo, vamos a ir versículo a versículo para ir opinando ambos de lo que es este capítulo que de verdad contiene mucha luz Sí, sobre porque mucha gente, hermano Frank, habla de este tema, se pregunta, ¿quién es el débil en la fe? Esto es un debate de siglos, se puede decir, un debate de siglos, pero para nosotros poder comprender una carta, cualquiera sea la carta del Nuevo Testamento o libro del Antiguo Testamento, siempre debemos tener en cuenta que fue escrita para nosotros, para que todos los seres humanos podamos entender la revelación progresiva del Señor, de Dios, pero no fue escrita directamente a nosotros, según nuestra cultura. Para nosotros entender la carta de Romanos, debemos entender lo que estaba sucediendo y lo que significaban estas palabras que el apóstol Pablo escribe para ello. Debemos tener en cuenta, primeramente, que se va a hablar de lo sacrificado a los ídolos. Ya había habido un consenso anteriormente en Jerusalén, años antes, muchos años antes, donde Pedro y Pablo dan el testimonio de que los gentiles están recibiendo a Cristo por la fe y todos los hermanos en comunión y Santiago, que fue el que dirigió este concilio, da la última palabra y dice que no se moleste a los gentiles, que solamente se priven de sacrificar a los ídolos o de comer sacrificado a los ídolos. Entonces ya había una idea sobre esto, ya habían debates. Sin embargo, años después, en el 49, si no estoy mal, después de Cristo, el general Claudio expulsa a todos los judíos de Roma. Ya había una iglesia en Roma, nace una iglesia en Roma, los cristianos viven en comunidad en Roma, pero el emperador Claudio los expulsa en el 49. Luego, en el 54, con la llegada del nuevo emperador por la muerte de Claudio, llega Nerón. Nerón les permite otra vez a los judíos regresar a Roma. Entonces ya hay 4 a 5 años de crecimiento de la iglesia en Jerusalén, de estos romanos que habían huido a Jerusalén, y de la iglesia en Roma, de los gentiles que se habían quedado en Roma, 4 o 5 años donde las dos comunidades siguen creciendo, pero ya como no están juntas, cada una, por ejemplo, los que estaban en Jerusalén y regresan a Roma, regresan con muchas costumbres, muchos ritos, con un celo de la ley de Dios también, de las costumbres de los judíos, que ya los gentiles, los cristianos en Roma ya habían olvidado o no estaban practicando, porque no habían judíos en Roma. Esta comunidad se reencuentra, pero con todos esos prejuicios y con estas diferencias de opiniones en cuanto a los rudimentos de los judíos, las fiestas, todo esto. Y el apóstol Pablo envía esta carta y trata de
de que ellos estén unidos en un mismo sentir, de que ellos no debatan, tengan tantas contiendas, que qué días hay que celebrar, cuáles días no, qué hay que comer, qué otros días no hay que comer, qué tipo de animal hay que comer. Entonces, habían problemas, habían debates, habían discusiones entre ellos por este reencuentro, a causa de que dos iglesias estaban creciendo, una en Jerusalén y otra en Roma, y luego se reencuentran, valga la redundancia. Entonces, cuando vamos a leer esta carta, en especial este capítulo, debemos tener en cuenta ese contexto, ese contexto. Pablo le está hablando a una iglesia que está dividida en pensamientos, en opiniones, en cuestiones sobre alimentos, ritos, sobre fiestas. Y por eso Pablo dice, en el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. No sé si empezamos desde ahí, hermano Franco, o continuamos leyendo. No, no, no se escucha. Versículo a versículo, sí, para que no nos perdamos tanto. Y lo primero que quiero decir, hermano John, es que el versículo 1 para mí ha sido una gran revelación, ¿no? Uno lee los pasajes y de pronto en un momento particular de nuestras vidas, uno llega a un entendimiento mejor, o lo comprendes o lo digieres mejor. Y mientras estaba haciendo el estudio para esta clase, a mí me impresionaba, porque entendemos, ¿verdad? Entendemos que no hay que estar contendiendo entre los hermanos y todo el asunto. Pero Pablo dice muy claramente, pero no para contender sobre opiniones. Esa palabra para mí, esa palabra cambia todo. Nosotros podemos discutir temas teológicos. Esto se ha hecho en la iglesia desde el mismo inicio de la iglesia. El capítulo 15 de Hechos, por ejemplo, se discuten ciertas cosas acerca de los gentiles. En el capítulo 7, el capítulo 6 y 7, vemos cómo discuten sobre quiénes iban a repartir los panes y la comida a las mesas, a las viudas, a los huérfanos. O sea, las discusiones sobre un tema particular, sobre la vida eclesial, es algo sano, es algo normal. Es más, por el contrario, cuando en una iglesia no se puede discutir nada, hay que estar más alerta, porque se supone, o eso da a entender que hay una tiranía. Hay una tiranía ahí donde no se puede levantar la mano para nada. Pero la discusión, siempre y cuando sea en términos cristianos, con amor, con piedad, con misericordia, la discusión siempre es buena, porque se busca llegar a un punto, ¿no? Se busca llegar a un concilio, se busca llegar a un acuerdo, a un mutuo acuerdo. Pero a mí me sorprendió mucho, hermano John, el hecho es que Pablo dice, recibir al débil, aceptarlo, ¿no? Tomarlo, acercarse a él, convivir con él, pero no para contender sobre opiniones. Y esto es muy, muy importante, amados hermanos. A mí se me venía a la mente todas las disputas, o de las que yo conozco, para ser más sincero, ¿verdad? Todas las disputas que yo conozco por las cuales ha pasado la iglesia a través de estos 20 siglos. Y la mayoría de estas disputas muchas veces se daban porque nosotros, para meternos en el paquete, nosotros muchas veces nos enfrascamos en una posición que nos ciega. Y eso es algo que estaba sucediendo en esa época cuando Pablo envía la carta. Estaban discutiendo sobre opiniones particulares sobre un asunto dado, sobre comida, sobre bebida, sobre días de fiesta. Y Pablo dice, no estén contendiendo por opiniones. El versículo 8 anterior del capítulo 13 suelta un principio brutal que dice así, el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, ¿no? Sino el amaros el uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y es que la deuda que se debe tener en la vida de fe debe ser el amor a los hermanos. Yo debo amar a los hermanos de la fe. Y esto es como menciona el maestro, ¿verdad? Como menciona el Señor Jesús en su oración sacerdotal de los capítulos 14 al 17 de los Evangelios. Es el distintivo que va a mostrar que somos sus discípulos. La gente sabrá que ustedes son mis discípulos por cómo se aman. Y ahora Pablo nos dice, reciban, acepten, convivan con los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El apóstol no nos está llamando, como muchas veces, ¿verdad? Se dice, y lo que dije al principio, muchas veces se piensa que discutir cuestiones está mal. Y no, el debate es para buscar la verdad, una discusión, ya la palabra discusión, ya uno dice, no, tuve una discusión con el jefe, y ya tiene una connotación oscura o peyorativa o mala, ¿no? Cuando uno dice, no, tuve una discusión con un hermano, ya la gente automáticamente dice, uy, ¿y de qué habrán discutido? Estaban peleando. Discutir un tema es disputar un tema, es tratar un tema, es examinar un tema. Discutir no quiere decir necesariamente pleitear. Puede ser un diálogo de lo más común, ¿verdad? Pero Pablo dice, no estén contendiendo, no se estén forzando por pelear,
y voy a buscar la palabra, Sobre en opiniones, sobre sí, opiniones. discriminando, contendiendo, haciendo acto de juicio. Diacrisis es la palabra en el griego. No estén llegando a juicios acalorados sobre opiniones. Hermano, yo, y para mí, o sea, de este versículo 1, para mí esto ha sido una luz grandísima. Porque muchas veces, y lo reitero y lo repito, la gran cantidad de los debates, de las contiendas que se han tenido, han sido por cuestiones de opiniones particulares. De que un hermano cree que Cristo procede eternamente por generaciones del Padre, y el otro dice, no, yo creo que siempre estuvo con el Padre. Y son opiniones que muchas veces no se encuentran en la Escritura, que son temas a los cuales no podemos acceder bíblicamente, que podemos razonar, obviamente podemos razonar, podemos filosofar, por decirlo de alguna manera, pero bíblicamente no está revelado el punto. Y muchas veces se ha dado en la historia de la iglesia que la elucubración o el pensamiento o el razonamiento de un hermano se intenta imponer sobre otro. O sea, la opinión o al punto al que yo llegué mediante mi razonamiento, mediante mi pensamiento, se lo quiero imponer al otro. Sí, Aún porque cuando eso no está revelado en la escritura. Adelante, mi hermano. el tema es especialmente sobre opiniones, o sea, no es un caso teológico, que no es que se va a debatir de la Trinidad o se va a permitir que todo el mundo diga lo que quiera sobre la Trinidad, que Jesucristo es un simple hombre o que, bueno, yo creo en Dios a mi manera, ya esas son otras cosas que no se pueden tolerar. Pero aquí Pablo está hablando de asuntos donde Dios mismo da libertad de conciencia, donde la Biblia no es clara, y en especial temas de alimentos, de comida. Por ejemplo, hay un debate que hoy se va a hablar de eso. Unos cristianos dicen, bueno, yo puedo tomarme mi cervecita sin emborracharme, porque la Biblia lo que dice es, no te emborraches. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Ya vamos a ver hasta dónde, hasta qué punto esto puede ser dañino. Porque hay muchas opiniones sobre esto. Bueno, llegó diciembre, llegó 24 de diciembre, 31 de diciembre, voy a tomarme mi vinito con mi familia y resulta que los cristianos terminan siendo emborrachándose con el vino y los familiares, como están acostumbrados a beber con la cerveza, no se emborracharon. Entonces, hay extremos, hay puntos. Este punto hay que tocarlo porque yo creo que si vamos a tratar de aplicar lo que estamos aprendiendo, bueno, vamos a buscar los temas que vivimos. Y estos son temas que vivimos. Pablo dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, o sea, asuntos donde Dios ha dado libertad de conciencia. Porque unos creen que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Y aquí hay algo bastante intenso, porque, como dije anteriormente, en el concilio de Jerusalén, los apóstoles y la iglesia, con Pablo presente, habían acordado de que los gentiles no debían comer carne sacrificada a los ídolos. Y aquí Pablo dice en el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, o sea, en su conciencia. Cuando vas a comer comida, cuando vas a comprar carne en la carnicería, porque los hermanos tienen que entender también que en ese tiempo, ¿verdad? Estos hermanos que vivían en Roma, Roma era un país, hermanos, lleno de idolatría, muchos dioses, la carnicería, estaban, pero hasta el tope, como decimos en Maracaibo, fundidas de carnes baratas, muy económicas, porque eran carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos, mucha carne, y lo que hacían era que esta carne, en vez de perderse y de botarla, la vendían, y como era demasiada carne, eran muy económicas. Y para rematar, o sea, los hermanos en Roma, la iglesia carecía de dinero. Habían muchos pobres en ese tiempo también en Roma. Habían hermanos que carecían de dinero y decían, yo me voy a comer esa carne porque a mí no me importa, hermano, esos son demonios, eso no es nada. A mí Cristo me hizo libre, Cristo me libertó y Pablo, lo que tengo es para comer carne, lo que tengo es eso, lo que me alcanza es para eso. Otros que tenían para comer otras cosas o comían legumbres, estaban acostumbrados, decían, no, no, eso fue sacrificado al diablo, hermano. ¿Cómo usted se va a comer esa carne? Pero el pobre con sus hijos con hambre, que no estaban acostumbrados a comer tanta legumbre como los judíos, entonces había un problema en verdad. Y el apóstol Pablo está aclarando la situación y está yendo a la conciencia. Pablo no está diciendo, sí, hermano, coma lo que usted quiera, aunque lo dice en un versículo, porque Pablo dice, comer de todo lo que vendan en la carnicería, y ahí lo vamos a leer.
pero sin preguntar, porque en caso de que preguntes y te digan, esto fue sacrificado al sapo, un ejemplo, al dios sapo que lo tenían allí en la carnicería, te veía alguien que era cristiano y decía, ay, el hermano está comiendo sacrificada al sapo. Entonces Pablo, para evitar eso, dice, hermano, coma de todo lo que vendan en la carnicería, pero sin preguntar, por cuestión de conciencia. Cada uno esté plenamente convencido en su conciencia, en su mente, de que lo que va a comer o beber sea para la gloria del Señor, que le pueda dar gracias a Dios por esto que está haciendo. Entonces, aquí claramente, hermano Frank, no estamos viendo ningún versículo aquí que Pablo está diciendo, hermano, el que vea a un cristiano metido en una discoteca tomando cerveza o una botella de whisky, no lo juzgue. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Hermano, el que vea a un cristiano con su familia, ¿verdad? Cantando una canción de Bad Bunny, cantándole a la sexualidad, una canción pornográfica con una botella de vino, ¿verdad? Mientras rodeado de puros borrachos que están encadenados por Satanás en el alcoholismo, no lo juzgue, hermano. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está diciendo eso. Entonces, hay que estar claro para que después, hermano, no vamos a cometer un error en diciembre, en carnaval, Semana Santa, porque recuerde que tenemos una lucha y no es contra sangre ni carne. Y queremos recuperar nuestra familia, traerlas a Cristo, a nuestros amigos, predicarles el Evangelio. Y yo no creo que sea para la gloria de Dios que yo me tome un pocillito de vino con un compañero, con una amiga, con un familiar que anda esclavizado en el alcoholismo y que el diablo lo tiene amarrado con el alcohol. O sea, yo no veo eso sano, no lo veo saludable. No creo que el vino sea de Satanás. No creo que un cristiano esté totalmente cohibido a que pueda tomarse un trago de vino en una cena, no sé, en un compartir. Pero yo creo que debemos, hermano, examinar el lugar, el momento, el ambiente y con quién se va a tomar ese trago y con qué intención. Entonces, Pablo es claro, porque no, unos creen que se ha de comer de todo en la carnicería de Roma. No nos vamos a la discoteca, ni a diciembre aquí en Venezuela, ni en Estados Unidos. Unos creen que se debe comer, se puede comer de todo en la carnicería. No, porque esa carne fue sacrificada y bueno, yo puedo comer de ahí. Cristo me hizo libre. A mí eso no me va a hacer daño porque yo estoy cubierto con el Señor. Y el Señor sabe que yo lo que voy es a comer y no estoy sacrificando a ningún diablo. Y otro que es débil, come legumbre. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. Hermano Fran, ¿te vas a tomar una botella de vino, hermano Fran? Sí, sí, sigamos. Ese principio que mencionó el hermano yo es muy, muy importante. Y es un balance, ¿no? Para todos los hermanos cristianos que nos escuchan, es un balance. El hermano yo acaba de tocar algo sustancial. El tema del alcohol es un tema que de este lado del mundo, particularmente lo que es Hispanoamérica, Norteamérica, llámese Canadá, Estados Unidos, México, y toda Hispanoamérica, Centroamérica, Suramérica, nosotros tenemos un grave problema como población con el tema del alcoholismo. Un grave problema, un problema grueso con eso. Entonces, hay que tener en cuenta ese problema, ese contexto en el que vivimos. No se puede ignorar. No se puede ignorar que vivimos con familiares que son adictos al alcohol. Y nosotros por nuestra libertad, y es el principio que mencionó el hermano John, yo particularmente no creo que la Biblia prohíba que una persona se tome una copa de vino o una cerveza, no sé, como le llama usted. La Biblia prohíbe explícitamente eso, la borrachera. Pero la Biblia dice que por tu libertad no hagas pecar a un hermano, no hagas que un creyente débil se pierda. Para el tema de la comida a los ídolos, que lo podemos traspolar a la bebida también, la Biblia habla mucho de eso. Particularmente el Nuevo Testamento trata mucho ese asunto. Pablo dice en Corintios también, el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, no consiste de eso. Pero si nos vamos al capítulo 8 y les recomiendo a los hermanos que escuchan que se lean el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Es más, creo que lo podemos leer, tenemos tiempo. Ese capítulo 8 la primera carta a los Corintios, es un comentario que le da luz a todo este tema, particularmente este tema de las libertades. Y voy a leerlo rápidamente, hermano John. Pablo dice así: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido sacrificada o ofrecida a los ídolos, voy a leerlo en la NTV, una traducción viviente. Dice, es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Allá los hermanos de Corinto tenían conocimiento respecto a este tema, sabiendo que la comunidad de Corintio era en su mayoría gentil, no israelita, no tenía esas prescripciones por la ley de no comer ciertos alimentos, no tenía esas prescripciones, ni tenían ese hermetismo o ese rechazo a los dioses, porque vienen de una comunidad o vienen de una área geográfica, una cultura helenística, donde cada quien tenía sus dioses. Algo muy similar a lo que pasa ahora con la Iglesia Católica Romana, que cada quien tiene su santo, ¿no?
En la cultura helenística se daba eso también, de que cada quien tenía su dios para cada cosa. El dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios del trabajo, el dios de la guerra, etcétera. Y aunque suena rima con el juego, ¿no? De Play y de computadora. Tenían hasta dioses para las guerras. Los corintios tenían ese contexto, los israelitas no. Por eso aquí en Romanos se da el tema de que, ojo, cuidado con esas contiendas, porque ahí se habían más israelitas, no tanto como en Corintios. Y Pablo dice, todos tenemos conocimiento sobre este tema, siguiendo en el versículo 1. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor el que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es quien a Dios reconoce. Entonces, acerca de la comida o de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué hacemos con eso? Y Pablo dice, sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios. Los corintios tenían ahora esa explicación. Gracias al Evangelio, gracias a la predicación del Evangelio y de Pablo, ellos habían entendido que esos a los que el pueblo creía que eran dioses, Pablo le dice, ya ustedes saben que esos no son dioses y que hay un solo Dios. Versículo 5. Puede que existan esos dioses tanto en el cielo como en la tierra y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y muchos señores, dice. Como diría Tertuliano más tarde, esos son demonios. Y el mismo Pablo, ¿verdad? Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Y dice, versículo 6 y aquí un dato, ¿no? Este versículo 6 es como si Pablo estuviera narrando o tomando el Shema de Deuteronomio 6, ¿no? Dice, pero para nosotros, y aquí está la diferencia, ¿no? Entre el cristiano y el, y el no cristiano. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, porque en todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. El mismo tema que va a tocar también en el versículo 8 y 9 del capítulo 14 de Romanos. Y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Y esto es importante porque ahí está incluyendo el tema de la comida. La comida fue creada por Dios, no fue creada por los demonios, no fue creada para los demonios, fue creada por Dios y por medio de quien vivimos. Y aquí viene el comentario. La misma Biblia, ¿no? La Biblia nos da luz sobre muchos pasajes. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. No todos los creyentes están en este nivel de conocimiento, por decirlo de alguna forma. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, dice Pablo. Entonces, cuando comen un alimento que fue sacrificado a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Ahí está otro comentario para que entendamos cuando Pablo se refiere a los débiles en Romanos. Su débil conciencia. Versículo 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, dice Pablo. Vean la cantidad de información y de luz que das sobre este tema. No perdemos nada si no lo comemos tampoco. Y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad, y ahí está el principio que estaba hablando nuestro hermano John, tengan cuidado de que su libertad haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Versículo 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, metido en la discoteca porque es que tú eres un bárbaro, ¿acaso no se sentirán esos hermanitos débiles de conciencia a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? No se van a sentir alentados a eso. Así que, a causa de tu conocimiento superior, y otra vez hacemos comillas, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Cuando nosotros Está silenciado, hermano John. Cuando nosotros alentamos a un hermano débil en la fe a hacer algo que ellos comprenden que está mal, pecamos nosotros contra Cristo y ellos están pecando a Dios también, porque en su conciencia ellos dicen que eso está mal. ¿Me entienden? Versículo 12, en la Sí. Reina Valera, 1960. Como los hermanos de Berea, el que está en casa, los que están aquí en Zoom, los 10 hermanos que están aquí, Biblia en mano. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 11, 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, o sea, que tú te sientes a tomarte una copita de vino con 7, 10 hermanos que andan alcoholizados o que están hundidos en el alcohol, que están atados por el enemigo, ¿verdad? En ese vicio, y que tú te sientes con esa gente a tomarte una copita de vino como un cristiano, ¿verdad? A escuchar las canciones que ellos escuchan y apoyarlos y aplaudirles lo que ellos están haciendo o lo que el mismo diablo le está haciendo en la vida de esa gente por su ignorancia, que tú te sientes allí en medio de ellos, dice Pablo, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y aquí hemos caído todos los cristianos, la mayoría de los cristianos hemos caído en este error. Hay que corregir, hay que arrepentirnos, hermanos, y tenemos que aprender que esto no es una estrategia para atraer al mundo a la iglesia. No, esto es ser un instrumento de Satanás. Hay mucha gente que dice, no, porque Pablo dice que yo me hago como ellos para traerlos a... No, no, Pablo no se hacía homosexual para traer homosexuales al evangelio. Todo tiene un límite. Pablo no se hacía un borracho para traer los borrachos
a la iglesia. No, eso no es lo que Pablo quiso decir. Y nosotros debemos ser prudentes. Debemos tratar, ¿verdad? No escondernos, sino estar siempre alumbrando, estar cerca de las personas, predicar el evangelio, buscar siempre la oportunidad de predicar el evangelio, porque muchos son los que se están perdiendo, muchos hermanos. Y nosotros somos enviados por Cristo a predicar el evangelio. Cristo no ha venido a este mundo porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay quien les predique? Es decir, mientras Cristo no regrese a este mundo, usted está en la tierra para predicar el evangelio. Y como siempre lo he dicho, hoy lo repito, la iglesia que no está predicando el evangelio es mejor que Cristo se la lleve para que no se pierda, para que no se pierda. Porque el trabajo de la iglesia principal es predicar el evangelio. Y compartir con un borracho con una copita de vino no es predicar el evangelio. Es ser un tropiezo para el evangelio. Tu hijo, tu familia, tus amigos, nuestros vecinos, todo el mundo tiene que saber, por medio nuestro, por medio de nuestro testimonio, todo aquel que sepa que nosotros leemos la Biblia, que conocemos a Cristo, que caminamos con Dios, que nos ve de esa manera, debe ver en nosotros lo que Cristo aborrece y lo que Cristo ama. Oye, si este cristiano o esta cristiana le tiene tanto temor, tanto miedo a ese vasito con cerveza, ¿por qué respeta tanto ese vasito con cerveza? ¿Por qué pareciera que abominara lo que nosotros estamos haciendo aquí? ¿Será que el Dios de él es diferente que mi Dios? Llamar la atención de la conciencia. No juzgarlo ni estar allá afuera, porque como dice Pablo, nosotros no juzgamos a los que están allá afuera, pero no podemos ir afuera a hacer tropiezo para ellos. No podemos compartir con ellos. Judas dice que debemos amar a los pecadores, debemos predicarles el evangelio, pero aborreciendo aún la ropa contaminada por su pecado. Aborreciendo hasta la ropa, hermano. No a ellos, pero sí lo que ellos hacen. Y nosotros debemos vivir, hermano, vivir de esa manera, aborreciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios ama, y que todo el mundo lo sepa. Predicamos el evangelio, damos testimonio y caminando, hermano, caminando con Cristo. Seguimos leyendo, hermano Frank, quedamos en el versículo ¿qué? Capítulo 14. No se escucha, hermano Frank. Versículo, Versículo. versículo 2 prácticamente, sí. No hemos salido de ahí. Déjeme leer un pequeño comentario más que Ok, tenía acá. Comentario que estuve haciendo respecto a ese versículo 2. Y seguimos. Entonces les digo, ¿no? El tema de la comida, tal como en Corintios, lo que acabamos de leer, era un asunto de choques culturales, religiosos, incluso étnicos. El principio, los principios que se desprenden de esta enseñanza, hermano, y de estos versículos en particular, son importantísimos para la iglesia de todas las épocas. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Que aunque el tema de la comida es algo que va variando, el principio de no infligir la conciencia débil del hermano, o porque yo soy más fuerte en este sentido, no tengo que hacer valer mis derechos, ¿no? Es que yo soy fuerte, allá los débiles en la fe que se pierdan, ¿no? Que vean cómo maduran, no, 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 no. Ese, no, el principio es que aunque tú seas débil, fuerte en tu conciencia o comprendas otras cosas que el hermano que está recién convertido o que el hermano, como dice el hermano John, viene de un contexto, de un trasfondo de alcoholismo o de violencia familiar, el tema que sea, aunque tú seas más fuerte en esa área que el otro hermano es débil, tú no tienes que buscar hacer prevalecer tu fortaleza. Y esto es un principio de la misma boca del Señor. Si tú quieres ser el primero, tú tienes que hacerte el más pequeño. El mismo Pablo en el capítulo 12, no tengan un concepto de sí mismo más alto de lo que deberían. Considerémonos nosotros mismos como el más pequeño de todos. Es el principio del maestro. Entonces, el tema de la comida es algo que puede pasar. Ya no es un tema que nosotros lo tengamos hoy en día, a excepción del debate que se da muchas veces en red entre evangélicos y los romanistas o los católicos romanos con el tema de la cuaresma, ¿no? Que ellos no quieren comer carne esos días porque no sé qué y no sé cuándo. Ese es como que el único debate que sigue por ahí por el tema de la comida. Pero el resto no hay debate en ese sentido. Pero sí hay muchas otras áreas que este mismo principio nos puede alumbrar. Y sigo leyendo. Los judíos no tenían ningún tipo de prohibición de la ley al respecto sobre comer, los gentiles, perdón. Pero por el tema de conciencia, a pesar de que esos alimentos estuvieron poco antes en la mesa de los ídolos, también se les impedía comer a ellos con libertad. Aunque su decisión se respetaba, había algunos, como se deja ver por lo que está diciendo Pablo, había algunos que querían imponer sobre los demás esa restricción, ¿verdad? O esa imposición. Hermano, yo como, usted coma. Hermano, yo no como, usted tampoco coma. Y ahí es donde entra el problema, ¿no? Ahí es donde entra esa disputa. Algunos la han llamado la tiranía del débil, pero también en muchas iglesias se da la tiranía del fuerte. Entonces, a veces nos quedamos atrapados, ¿no? En muchas iglesias porque no tocan estos temas, no sé, con la paciencia y la constancia, creo yo. Porque son temas que se deben repasar y que los hermanos pregunten, los hermanos digan,
pregunten, hagan sus preguntas, saquen sus inquietudes. Hermano o pastor, yo creo esto. O hermano pastor o fulano de tal. Yo creo que esto no es así, explíqueme. Y muchas iglesias no dan el tiempo para eso. ¿Por qué? Porque ya tienen un esquema cerrado. No, aquí en la iglesia no se puede usar pantalón. Pastor, pero yo creo que la Biblia no la... No, no, aquí en la iglesia no usamos pantalón. Pastor, pero el tema de la camisa, ¿tengo que ponerme una camisa obligatoriamente o la corbata obligatoriamente para venir el domingo? Hermano, sí, porque eso es vestirse como un varón de Dios. Hay iglesias que son herméticas, cuadradas, que no dejan que ni siquiera la gente levante la mano para hacer una pregunta. Entonces, estos temas sobre conciencia, sobre la conciencia, sobre cuestiones del día a día, cuestiones que no están explícitas en la Biblia, porque reitero, y retomando lo que decía hace un momento, el tema del alcohol es algo que a nosotros como americanos, para abarcar todo lo que se llama América, sea Suramérica o Norteamérica, nosotros como americanos tenemos un problema con el alcoholismo. Y se ve muy mal, se ve muy, muy mal. Sin embargo, en otras sociedades, otros países de Europa, las personas muy comúnmente cenan o almuerzan con una copa de vino o un champán. Y esto, claro, no estamos hablando de la alta alcurnia, ¿no? Son cuestiones que personas... Argentina es un país de los países que más consumen carne, ¿no? Y se les conoce por ser personas muy buenas con el asado y todo el asunto. Toda persona que es amante de los cortes de carne, de los asados y estas cosas, admiten y dicen que la comida o la carne con vino se siente mucho mejor el gusto. Es algo prácticamente comprobado científicamente por la reacción química que hay en el paladar a la hora de combinar ambas cosas, ¿no? Entonces, póngase que es un hermano argentino que se toma una copa de vino para comerse su asado. Entonces yo llego y digo, usted se va a ir para el infierno. Y vamos a leer, porque Pablo va a tratar eso. Pero esas declaraciones no están justificadas bíblicamente. Usted no puede sacar ni un solo pasaje bíblico donde la Biblia diga, hey, no te puedes tomar ni una pizca de vino o de alcohol, como usted le llame. Es más, se va a encontrar pasajes bíblicos como en Proverbios 30 o 28, si no estoy mal, donde se dice, hey, toma vino y alégrate. Así, un proverbio de Salomón. Es que, Fran, en Sí. Europa hay muchos países, en Italia, por ejemplo, que te pueden comer un almuerzo con una copita de vino y te gusta con una copita de vino. El problema es que nosotros en Sudamérica no es muy bien viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen ellos. Es por eso, o sea, es lo que digo, desde el principio lo digo. Nosotros aquí tenemos un problema. Entonces, ¿a qué es lo que voy, hermano? Los hermanos que escuchan por la emisora. Que tampoco nuestro contexto cultural va a moldear o hacer que la Biblia diga algo que ella no dice. Entonces ahí es donde tenemos que mirar los asuntos, ¿no? Por ejemplo, para sacar un ejemplo fuera del alcohol. Hay iglesias donde dice que a la mujer le está prohibido usar pantalón porque la Biblia lo dice. Porque aquí en Levítico dice que la mujer no se ponga ropa de hombre. Y la pregunta es, ¿existían los pantalones en los tiempos de Moisés, en los tiempos de que se escribió el libro de Levítico? No existían los pantalones. Pero nosotros desde nuestro contexto, desde ahora, que los pantalones tienen existiendo como de 3 siglos para acá, si no es menos, nosotros queremos decir que en Levítico se está hablando específicamente de los pantalones. Y por ende, hermana que use pantalón se la lleva el diablo. Esto es un 99 error garrafal. Es un error garrafal. y 99,9% de las personas que utilizan Levítico para decir eso del pantalón no han leído Levítico. Porque si leen Levítico, eh, rompe la Biblia. El Levítico lo eliminan de su Biblia. Porque no van a aguantar tantos mandamientos. Más de 610 mandamientos. En los cuales hay mandamientos como que si tienes un hijo rebelde, tienen que sacarlo al frente de tu casa y llamar a las personas para que lo maten a piedra. Tiene mandamientos tales Exacto. como que el hombre no puede utilizar una vestimenta con doble costura. Tiene que ser una sola costura. Y si tú miras un suéter, tiene como 15 costuras. O sea, el hilo no puede romperse. Es una sola costura. Desde que comienza hasta que termina la vestimenta. Entonces, Esto para mí, hermano John, es un tema de capital importancia y para los hermanos que me escuchan. ¿Por qué? Porque yo he analizado mucho el tema de los hermanos que tienen hijos adolescentes, menores de edad, que los llevan a la iglesia y todo el asunto. Pero cuando el joven llega a su mayoría de edad, no va más muchas veces, ¿no? No, hay muchos factores en ese asunto, ¿no? También hay personas que asisten regularmente a su congregación y de un momento a otro, pues, se abren y dicen, no, es que en esa iglesia me cayeron a mentiras, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? Que muchas veces el tema de los pantalones es uno, pero no se queda ahí. la Hay iglesias alabanza. donde, la alabanza, hay iglesias donde prohíben que las hermanas no usen maquillaje porque eso es del diablo también. ¿Me entienden? Y muchas más cosas que ustedes también sabrán, que uno las va a buscar a la Biblia y dice, pero ¿dónde está? ¿Dónde hay está una esto? que, Y no hay lo va a una, encontrar. hay una pentecostales, Fran, en unos pueblitos allá en Venezuela, por ejemplo en Navajuro, que cargan la silla a las mujeres como si cargaran un loco abracado.
Exacto. Ey, Al punto de prohibir que usen una afeitadora. Los sí, testigos no, de Jehová, ¿no? Los testigos de pobrecito. Jehová con el tema de la sangre, que hasta hace como 2 meses, según vi, cambiaron ese dogma o esa creencia. Pero los testigos de Jehová llegaron al punto de que no, tu hija se va a morir por una transfusión, bueno, que se muera, no me importa. ¿Dónde dice la Biblia, amado hermano o amigo, que usted no puede dar su vida por su hija? Si es precisamente, no es que en la sangre está la vida. Bueno, precisamente la Biblia dice, Jesús dice que esto es una bendición, dar la vida por sus amigos. Pero el testigo de Jehová, con su sistema cuadrado en su mente, él iba a prohibir y a proteger a capa y espada el hecho de que usted no puede donarle sangre a un hijo que se está muriendo y lo necesita, o a un hermano, o a un primo, o a un amigo, a quien sea. Entonces, ¿por qué a mí este tema de la conciencia y el tema de ser exacto, por decirlo así, con lo que la Biblia realmente enseña sobre, llámese alcohol, llámese vestimenta, llámese cosmético, es importante? ¿Por qué? Porque se colocan, como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes colocan mandamientos de hombre sobre las personas que ustedes no cumplen. Ustedes imponen cargas pesadas a las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando un hermano con un corazón noble, con amor por Cristo, por su obra, por los demás hermanos, va a su iglesia, asiste con pasión, pero desde el púlpito le están imponiendo cargas que no están justificados bíblicamente? Cuando ese hermano o esa hermanita se dan cuenta que le han estado mintiendo, porque lo van a agarrar como una mentira. A la hora que se den cuenta que en la Biblia no aparece nada de eso lo que le están prohibiendo, ese hermano va a decir, me mintieron. No va a decir, no, es que el profeta, el apóstol que está montado ahí, que se la pasa diciendo que es el ungido, no sabía. No, él sabía, me mintió, porque tiene 800 años de ministerio. Y me va a decir que no sabía, no, él me mintió. Entonces van a decir, me mintieron en esa iglesia, yo para allá no voy más. Y eso para mí es muy importante. Porque por las malas enseñanzas, por imponer, por limitar cosas que no aparecen en la Biblia, es que hacemos muchas veces que incluso los escépticos nos cataloguen como fanatismo en muchas cosas. Aunque eso no nos importa, ¿no? Porque no podemos estar tampoco tratando de agradarle a las Sí, personas que no quieren venir a la fe. Pero hay que con- ser exactos con esas cosas, con lo que realmente la Biblia demanda de nosotros. y con respecto a eso, ¿no? Porque esto es, Pablo lo que está haciendo es enseñando a los hermanos a tener una libertad de conciencia y que cada uno esté plenamente convencido, que el que esté plenamente convencido no juzgue la conciencia del otro. Está hablando sobre opiniones, cosas secundarias en el Evangelio. Usar falda, usar pantalones, que es la alabanza, con un ritmo, con un instrumento en específico, que esto, que aquello, que el peinado, que los pelos en la ceja, que no se puede cortar el pelo muy corto. Bueno, Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido. Nosotros no tenemos problema con alguien que use falda y que tenga que que no se quite la ceja, que crea que para ella es más, para ella le da gloria a Dios por no cortarse el pelo, ella es más alta o lo hace para el Señor, se siente bien así delante del Señor. Nosotros no juzgamos eso, no juzgamos eso. Es, es la conciencia del hermano y ella está plenamente convencida de que ella está haciéndolo así por la gloria de Dios, para Cristo, porque ella lo ve de esa manera. El problema es cuando este tipo de persona quiere imponer su opinión a otras personas. Y si no lo haces como yo lo hago, tú eres, tú no eres maduro, tú no eres cristiano o tú eres menor que yo. O bueno, está prácticamente menospreciando a alguien porque no es como ellos, no piensan como ellos. Y esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver, porque Pablo lo que va a explicar es eso. Tú cuídate de que tu conciencia en estas cosas secundarias estés bien delante de Dios, que te sientas seguro de que esto es lo mejor delante de Dios. Pero porque tú pienses así, no creas que todo el mundo va a pensar como tú. Tienes que respetar a los hermanos que también son cristianos y tienen otra opinión con respecto a esto que es secundario, donde Dios ha dado libertad de conciencia. Entonces, cada uno, como dice el 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo, en cuanto a estas cosas. Yo creo que ya podemos leer, hermano Frank, yo creo que hasta todo el capítulo, ¿verdad? Y después ir opinando también, porque es un solo tema. El capítulo, el versículo 1, 2 y 3 es el fundamento y lo demás viene siendo lo mismo. No sé si lo leí vos o lo leo yo en la Reina Valera. Sí, sí, está bien, está bien. Yo voy leyendo, yo tengo aquí Reina Valera. Ok, Te quería, a ver, acotar algo. lo podéis leer Pero bueno, todo, yo te voy a sigamos. contar el versículo que tú quieras, ¿me Mm. entendéis? Pues, Leímos el 1 y el 2, no vamos a leer del porque en 3 en verdad es un solo adelante. tema, es un solo tema. Dice, el que come, del versículo 3 en adelante, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Ahí están los señalamientos, ¿no? El fuerte tiende a menospreciar, y el débil, que bueno, es que no me gusta escuchar ni siquiera ni el himno de mi país porque eso es secular, condena al otro, ¿me entiendes? Porque esa palabra que es diacrisis, como ya dijimos hace rato, es prácticamente tirar un juicio condenatorio. El fuerte menosprecia, este es lo que es un débil en la fe. Y el débil
un juicio condenatorio contra su hermano. Entonces, aunque parezca cosa menor, no es de menor importancia. Esto se tiende a dar mucho y como hemos dicho, se han dado muchas disputas en la historia de la iglesia por causa de estar contendiendo por cuestiones de opiniones. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Y aquí está un tema muy importante, ¿no, hermano John? Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. No sé si quieres acotar algo ahí o seguimos hasta el 9 por lo menos. No, vamos a leer otro capítulo y después tocamos el Ok. versículo que cuando termine el programa, terminamos el capítulo 14. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, y esto es algo hermoso, ¿no? Sea que vivamos sea que vivamos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Claro, esto para nosotros no tiene mucho peso, ¿no? ¿Cómo que morir por Cristo? Claro, que nosotros ahorita ni sudamos por Cristo, pero en ese contexto sí tenía mucho peso. Hermano, si alguno de ustedes muere por Cristo, usted sepa que está muriendo incluso para Él. Y si ustedes viven en medio de toda esta persecución, para el Señor vive. Pero tú, pero tú que juzgas a tu hermano, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Tanto al débil como al fuerte. Aquí Pablo no está parcializado apoyando a uno sí y al otro no. A ambos le está dando. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sea fuerte o seas débil. Y delante de Dios, ninguno de nosotros va a sacar argumentos para justificar nada. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, no del otro. No vas a estar diciendo, no, pero es que aquel era débil o aquel era fuerte. No, no. Cada uno va a dar cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decidamos no ponernos tropiezos o ocasiones de caer a los hermanos. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entristecido, ¿verdad? Afligido en su espíritu, ya no andas conforme al amor. Y esa es la regla que nos mide a nosotros, que nos direcciona a nosotros como cristianos. El amor es nuestra regla de piedad, de vida. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado o manchado, con malas palabras, vuestro bien, vuestra manera de hacer las cosas bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, el que vive en Cristo así, en amor, en paz, en gozo, en el Espíritu Santo, el que vive en esto, ¿verdad? Dice, ajá, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es aprobado por los hombres. Así que sigamos nosotros, hermanos, el consejo que nos da el apóstol, sigamos aquello que edifica, ¿verdad? Dice, sigamos, otra vez me perdí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, por causa del alcohol, por causa del dinero. No destruyas la obra de Dios por eso. Por causa de un romance, de un amorío. No destruyas la obra de Dios por causa de eso. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que bebe, con lo que ve, con lo que escucha, con lo que habla, con lo que lee, con lo que compra. Póngalo usted ahí lo que quiera. Es malo que el hombre, hablando de los creyentes, haga tropezar a otro con lo que come. Bueno, dice el apóstol, bueno es no comer ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Llámele usted lo que quiera. Hermano, llámele usted lo que quiera. Es que el hermano ve la iglesia que está en cuatro palitos y un techo, y cada fin de semana el hermano llega con unos zapatos de $350, Virgos de Nike, porque a él le gustan mucho los zapatos que son de Nike, de Adidas, del que se llame, diría el líder, ¿verdad? Esos son unos Florian Feli, unos Chapo Guzmán, como diría el líder. O sea, no hagan algo que te estás congregando en un lugar donde los hermanos padecen necesidad, el templo o el lugar de reunión se está cayendo en cuatro palos. Gloria al Señor, ahí se manifiesta el poder y el Espíritu de Dios también. Pero usted llega a ese lugar más bien alardeando sin compartir de lo que tiene.
Entonces, no haga nada en lo que usted tropezar, ofenda o debilita a su hermano. Usted tiene fe, tenla para usted delante de Dios. Téngala con usted, usted mismo, pero delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué te escuchas Bienaventurado. así, Frank? ¿Cómo? ¿Cómo? No, ya, ahora sí se arregló. ¿Ya? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Adelante, hermano John. Voy a hablar Comentarios. de dos pasajes importantes. El versículo 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y aquí cabe, hermano, el debate de la Navidad en las iglesias. Cuando llega diciembre, unos pastores ponen 7 arbolitos en el altar, mientras que otro pastor está diciendo que los arbolitos, ¿cómo se llama? La La bolita. guirnalda, la Sí, decoración. que esas son las cabezas. El Señor reprenda, chico. La cabeza de alguien del diablo, dice. Sí, porque Ninro mataba, se murió Ninro. Y dice que. Ay, Señor. Es difícil portar la seriedad en este tema. Porque me estoy acordando que en Maracaibo pasa eso. Y perdóneme, hermano, porque me ría, porque yo sé que esto es serio, ¿no? Pero me da risa porque en muchas iglesias se escucha como doble. En muchas iglesias los pastores enseñan que las bambalinas significan cabeza que Seminami le guindaba en un árbol donde mataron a Ninro. Yo no sé cómo es el cuento. Ya se me olvidó ya que Ninro reencarnó en un árbol y luego reencarnó en su hijo Tamuz y que esas cabezas eran guindadas en un árbol y ese arbolito cada bambalina era la cabeza de las personas que sacrificaban en el árbol. O sea, son opiniones totalmente, hermanos, extremistas, extremistas. Ahora, el que usted ve que un hermano coloca un arbolito en su casa, deje quieto. Usted no juzgue la conciencia del hermano. ¿Usted cree que en verdad que un cristiano va a poner un arbolito en su casa para celebrar que Ninro se murió y que Tamuz reencarnó en Ninro? Ninro reencarnó en Tamuz y que esa bambalina la hace el hermano pues, porque se está acordando que hay que sacrificar las cabezas de las personas y guindarlas en el árbol. Hermano, por favor, eso no, el hermano que hace esto, que piensa de esa manera, verdaderamente, esto es mucha falta de madurez en cuanto a la vida cristiana. Los hermanos lo hacen, ok, si hay unos que no les gusta, gloria a Dios, no le gusta. Usted no tiene que criticar al que no le gusta, al que no le gusta colocar un arbolito en su casa, porque cree que eso es vanidad o que eso es pagano. Está bien, no critique al que no le gusta, no critique al que en su casa no celebre la Navidad. Y el que celebra la Navidad y el que no celebra la Navidad no puede criticar al que sí la celebra, al que sí coloca un arbolito. El problema de todo, hermano, el problema de todo debe radicar aquí. O sea, aquí, la solución de nosotros como cristianos, cuando vamos a juzgar este tipo de cosas, si nosotros nos vamos a Gálatas, ¿qué versículo es? Perdón, ya va. Colosenses, no. No, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, del apóstol Pablo. Se me perdió, lo tenía por aquí. Ok. Cuando nosotros vamos a juzgar este tipo de cosas, debemos tener en cuenta los frutos de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así usted no celebre la Navidad en diciembre. Si usted hace estas cosas, usted está en la carne. Usted está desagradando al Señor. Usted está contristando al Espíritu Santo. Si usted hace esto sin un arbolito en su casa o con un arbolito, usted puede hacer esto donde usted quiera dentro de la iglesia. Usted hace esto y usted desagrada al Señor. Esto es lo esencial, lo que nosotros debemos tener en cuenta. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Usted puede tener 15 arbolitos en su casa, que si usted celebra la Navidad sin los frutos de la carne, sino con el fruto del Espíritu, con amor, con gozo, con paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ordenadamente con su familia, con sus amigos, hermano, eso no está mal. Eso no está mal. Debemos cuidarnos es de este fruto de la carne, de las cosas que desagradan a Dios. Repito, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
cuando usted las hace en Semana Santa, en Carnaval, en Navidad, en su cumpleaños, en el cumpleaños de un amigo, de un familiar, usted está desagradando a Dios. Tenga en cuenta Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, del 19 al 23, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta y de eso debemos cuidarnos. Y el otro versículo que quería también nombrar, que para mí es muy importante, yo creo que los hermanos también, el versículo 11, no podemos pasarlo por alto. Desde el 10 Pablo dice, porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea que el Cristo del tribunal es Dios mismo y es el mismo Dios, Jehová del Antiguo Testamento, de Isaías 45. Esto es una profecía de Isaías 45. Y Pablo está diciendo, bueno, esto está dicho desde el Antiguo Testamento, juro yo que ante mí se doblará toda rodilla, dice Jehová. El Señor había dicho esto. ¿Y quién es ese Señor a quien se dobla toda rodilla? El apóstol Pablo dice que es el mismo de Isaías 45, del 22 al 25, donde dice, mirá a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, como dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que toda rodilla se nombre en el nombre de Cristo, para que en su nombre se doble toda rodilla. Este mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios Cristo del Nuevo Testamento. Nuestro Señor es completamente hombre y es completamente Dios y es el Salvador de toda la humanidad. Y tú, quien quiera que sea que me estás escuchando en Zoom o en la emisora, hermano, hermana, tú tienes que saber y tienes que estar segura de que no hay nombre dado a nosotros por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Solamente hay un solo Dios y un solo Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera en la que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra vida. Él es el único. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie viene a Cristo si no es por el Padre. Él es uno y Él es Dios. Cristo es el único Salvador y no podemos perder más tiempo. No podemos estar jugando al Evangelio ni estar jugando con Dios, que yo sé que tú eres el camino, yo sé que tú eres la vida, yo sé que tú eres la verdad, yo sé que tú eres el pastor de las ovejas, el salvador de los hombres, yo sé que tú eres tú, Jesucristo, pero todavía no es mi tiempo. Yo voy a disfrutar más la vida y luego presto atención a tus palabras. No, si hoy escucháis su voz, dice la Biblia, dice Dios, no endurezcáis el corazón, no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas el Evangelio, hoy es el día que Dios te está llamando y no sabes si mañana hay otra oportunidad. Hoy vivimos, mañana no sabemos, mañana no sabemos. Y no hay, hermano, no hay manera de que podamos escapar del justo juicio de Dios. ¿Y qué cree usted que pasará con todos los que menosprecian lo que Cristo hizo en la cruz y pisotean la sangre por la cual ellos podían haber sido salvos? Amén, amén, hermano. Yo no sé cuánto tiempo nos quede. 5 minutos. Pero, pues hermano, para resumir, ¿no? Resumir porque esto va de la mano con todo lo que hemos venido hablando en la carta, ¿no? Y hemos dicho en los capítulos 6, capítulo 7, capítulo 5, hemos mencionado el tema de que Pablo hacía una distinción entre la ley de Moisés, y la ley del Espíritu, ¿no? Esa ley que veía en su cuerpo de pecado y esa ley del Espíritu de vida. Y aquí Pablo lo hace otra vez. Ya no estamos viviendo bajo estas leyes y preceptos, como también lo menciona en Colosenses, que no gustes, que no palpes, que días de fiestas, que de Shabbat. Literalmente en el griego dice, no, porque no se deben juzgar por días de fiestas o lunas nuevas o Shabbat, ¿sí? Cosa que quieren venir a hacer estos varones como los de los adventistas el séptimo día, o como estos ahora noágidas o chemaínes, estos nuevos raíces hebreas que quieren venir a juzgarnos, a decirnos que guardemos el sábado y todo esto, ¿no? Pablo dice, no. En el capítulo 15, que siempre lo menciono, del concilio de Hechos 15, donde se reúnen los apóstoles a hablar sobre lo que estaba sucediendo con los gentiles, ellos dicen, a los gentiles solamente díganle que se cohíban de lo ahogado y lo sacrificado a los ídolos. Asunto resuelto. No le digan que guarden los sábados, ese mandato no está. Y lo traigo a colación porque aquí el apóstol, otra vez, separa lo que es vivir según estas leyes y costumbres y vivir en la ley del amor de Cristo. Y lo menciona. Ahora nosotros vivimos por esta ley, por este amor de Cristo, ¿verdad? Y este amor de Cristo es mucho más elevado que vivir con las ataduras de una ley inerte
que simplemente te dice no comas y no comas. Ahora Pablo dice, ustedes pueden comer, pero tienen que empezar a pensar en su hermano, en ese hermano por el cual Cristo murió. Ahora, la ley por la cual nosotros vivimos ahora, amados hermanos, es una ley mucho más elevada, mucho más grata, mucho más amorosa para con el prójimo. No es simplemente ojo por ojo y diente por diente, no, no es simplemente así. Ahora vivimos por la ley del amor, ¿sí? Y lo recalco porque para mí es muy esencial, porque todo esto va conectado con el resto de los capítulos, todos estos mandatos, todas estas exhortaciones van conectadas con el capítulo 12, 13, ahora 14, en el 15 sigue y dice otras cosas más, pero también va conectado con todo el resto de la carta. No vivimos ya por unas leyes inertes, secas, rígidas, sino por la ley del espíritu, de vida, de amor, de paz, de gozo, de libertad. ¿Sí? Y es lo que menciona en la segunda carta a los Corintios. Ya somos ministros no de la ley, de la letra de la ley, porque la letra mata, y no está hablando del conocimiento, ¿verdad? La letra mata, ese ministerio anterior de la letra mata. Ahora vivimos por el ministerio del espíritu, de vida, de libertad, de conciencia, donde podemos razonar, donde simplemente no, no es no, no. Ahora no es así. Tenemos mandatos explícitos del Señor, claro que sí. Pero en la convivencia con nuestros hermanos, este capítulo es fundamental, hermanos. A la hora de vivir como iglesia, a la hora de vivir como cuerpo de Cristo, a la hora de vivir como comunidad. Este capítulo y el 15 son esenciales, porque reiteramos lo que hemos dicho al principio de este segmento. Muchas veces, por opiniones personales de cada uno, los hermanos viven en riñas y en contiendas y hacen de la libertad del espíritu, de la paz y del gozo, un lugar de legalismo, donde ni siquiera los hermanos en diciembre pueden celebrar con su familia porque, uy, el pastor, que no nos vea el pastor. Vamos a celebrar aquí de familia comiendo, pero ya saben, escondidito porque no vayan a pensar que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Imagínense ustedes qué horrible es eso. Celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. No, no, no. No sé que nuestro pastor nos regañe. Imagínense. Se escucha hasta tonto y todo. La celebración, para cerrar, la celebración del nacimiento de Cristo como algo memorial, es algo que los cristianos han hecho desde muy temprano, hermano. No lo inventó Roma, no lo inventó el concilio de Nicea, eso es algo que los hermanos han querido hacer y que, hombre, si celebramos los cumpleaños de nuestros hijos, que no celebremos el día que como iglesia universal a lo largo de toda la historia ha celebrado el nacimiento de Cristo, bueno, ya yo no sé qué hacer, ¿me entiendes? Y esto creo que lo hemos hablado en otro segmento. Muchas veces se celebran otras cosas, el día del pastor, el día de no sé quién, de fulano de tal, pero no celebramos el día del nacimiento de Cristo. Adelante, hermano John. No, está bien. Ya se nos fue el tiempo y buena aportación, hermano. De verdad que celebramos nuestro cumpleaños con afán, con afán. Cumpleaños de los hijos con afán. Y criticamos a otros que celebran el nacimiento de Jesucristo. Que la fecha no es esta, que la fecha es otra, que la fecha, bueno, ellos no tienen la fecha. Ellos tienen un día al año y lo hacen para el Señor. Así que no juzguemos a esos que sí lo hacen. Y sin más que decir, hermano, vamos a despedirnos. Eh, Nos puede conseguir en YouTube como Discipulado de Gracia. Y si quiere encontrarnos más rápido, coloque nuestros nombres, John, Frank y Miguel. Y allí podrá comunicarse con nosotros. Y, y bueno, mañana, ya será en el próximo segmento, estaremos tocando Romanos capítulo 15. Amén, amén. Léalo, escuche a otros pastores, escuche a otras personas y allí estaremos compartiendo con ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes. Muchas gracias, hermano. Amén.